estuve leyendo el Peri Hermenéidas. Muy bien. Le comento un poco cómo me fue. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, un segundito. No terminé de leerlo todo porque sencillamente no llegué, o sea, no me dio el tiempo y pasa que acá la verdad es que no tenemos tanto tiempo y a veces el tiempo que tenemos no da para leer cosas como Aristóteles, digamos, Lógico, sí. que requieren mucha concentración, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces no llegué a leer todo, pero creo que leí casi todo. Me fue bien, la primera parte me pareció fácil, es más como filosófica, y la segunda parte que empieza con las enunciaciones y las reglas y las oposiciones y todo eso, eso me parece que ya hay que verlo Eso más más. detenidamente. Sí, es lógico formal, está bien eso. Sí, Exacto, eso. Y no es tan, sí, no es tan complejo, pero el lenguaje de Aristóteles al exponer esas cosas siempre es complejo. ¿Sí? No lo que trata, pero el modo en que lo expone para nosotros. ¿Sí? En esas cosas, lo mismo pasa con los analíticos cuando exponen los silogismos. En un manual resulta fácil y en la exposición de Aristóteles resulta complejo entenderlo. claro. Es el modo en que lo explica. Advirtamos que es la primera explicación que existe en la historia, entonces el modo en que lo expone a veces es más enredado de lo que debiera ser. Claro. ¿Quiere que le recuerde lo que terminamos viendo la vez pasada? Y estuvimos hablando de las categorías, creo, ¿no? Sí, vimos las categorías. Lo vimos mucho en la cualidad. Sí. Sí, pero creo que es decir, hicimos un repaso general de todas o no. Sí, hicimos un repaso general de todas. Bueno, ¿íbamos a entrar en la relación de eso con los predicables o no? Exacto. Bien, bueno, vamos a detenernos un poquito en eso que tiene que ver mucho con el tema del Peri Hermenéidas, ¿sí? La noción de predicamentos o categorías es una noción al mismo tiempo ontológica, nociológica y dialéctica o lógica, ¿no? Porque recordemos esa definición o caracterización, más bien que hace Aristóteles, que son los modos fundamentales en que se da, se entiende y se dice el ente, ¿no? Ahí está el plano del ser, el plano del entender o del conocer con la inteligencia, captar lo que las cosas son, es el ser recibido en el entender, y luego el decir, que es el ser proferido en el entendimiento y en la voz al mismo tiempo, según el concepto griego de logos, ¿no? El logos implica una unidad entre el entender y el proferir, ¿no? Un proferir interior, que es el concepto, y un proferir exterior, que es la voz articulada que se une al concepto. El nombre de la cosa. Pero la cuestión de los predicables, en cambio, es una cuestión directamente ligada al plano lógico, porque, como bien lo dice el nombre, predicable es lo que se puede predicar, ¿no? Lo que se puede predicar. Y toda la doctrina de los predicables parte de la advertencia de lo siguiente. La sustancia primera es, o sea, la sustancia singular, concreta, es algo de lo que se puede predicar todo, pero que propiamente no se puede predicar de nada. O sea, la sustancia primera es sujeto último de predicabilidad, pero no puede ser predicado, no es predicable. De Sócrates o de este perro o de esta mesa, yo puedo predicar lo que sea. Pero
ninguno de esos nombres es propiamente predicable. Si yo dijese, por ejemplo, este hombre es Sócrates, que sería una objeción contra lo que acabo de decir, ¿no? Aparentemente, porque el predicado gramatical ahí sería es Sócrates, ¿sí? Entonces estoy predicando Sócrates, como dice que la sustancia primera no se puede predicar, ¿no? De nuevo, aquí hay que recordar que el plano óntico, el plano y el plano de la dicción o de la enunciación se correlacionan pero no son idénticos, ¿no? La gramática es un mundo propio del mundo del decir, no del mundo del ser. Cuando yo digo, este hombre es Sócrates, el sujeto es claramente una usía primera, este hombre, ¿no? ¿Y qué es lo que predico de este hombre? Cuando digo es Sócrates, o se llama Sócrates, o sea, tiene por nombre Sócrates, o estoy predicando que es aquel a quien todos conocen con el nombre de Sócrates, ¿sí? En el que todos conocen con el nombre de Sócrates, van implícitos un montón de predicados. Pero llamarse Sócrates o ser conocido con el nombre, eso es predicable. ¿Está claro? No ser Sócrates. Ahí la sustancia primera está significada mediante el término este hombre. Podría significarlo mediante el término Sócrates. Las sustancias primeras, ¿cómo se significan en el lenguaje corriente? Esto. Hay tres modos principales, ¿no? Uno es el nombre propio. Para las sustancias primeras, que no son todas, obviamente, ¿no? Como el caso de los seres humanos, normalmente las significamos con su nombre propio, ¿no? La otra es mediante alguna propiedad. Que puede ser una relación propia o una cara propia. Voy a decir Sócrates, puedo decir el maestro de Platón, ¿sí? O puedo decir el primer gran filósofo, ¿sí? Cualquiera de esas caracterizaciones le corresponde solo a él y por lo tanto lo identifican como el nombre propio. ¿Está claro? Yo digo el maestro de Platón o digo el primer gran filósofo ateniense, estoy hablando de quién? De este hombre llamado Sócrates, ¿no? Lo otro es mediante una descripción que lo individualice, ¿no? Que se parece a lo segundo que dijimos, que la propiedad, pero que sin que sea una propiedad en sentido auténtico, porque puede ser simplemente una descripción que lo identifique en un grupo. Por ejemplo, si para referirme a cierto alumno, yo digo el alumno que está sentado en la hilera primera en el cuarto banco, ¿no? ¿Está claro? Eso identifica a un singular. O sea, se puede predicar de más de uno. Esto segundo se podría referir a más de uno y distintamente, porque quien está en ese banco puede cambiar. Puede ser hoy uno, mañana otro, o en un año uno, en otro año otro, ¿sí? No es una propiedad en sentido auténtico como las otras que dije, ¿no? Como el maestro de Platón o el primer gran filósofo ateniense. ¿Se advierte? O si yo para referirme a Cervantes digo el autor de Don Quijote.
Pero en cualquiera de estos casos estoy hablando de descripción, propiedad o por alguna característica accidental de otro tipo de accidente que lo identifica en un contexto. ¿Sí? Y lo otro es mediante demostrativo. ¿No? Este hombre, aquel perro, esta taza. Eso, ya sea en un contexto literario, ya sea en un contexto concreto, puede identificar a un singular, ¿no? ¿Está claro? En el contexto concreto, normalmente va acompañado de alguna indicación señalizadora, porque si no, lo de esa taza o esta taza puede ser ambiguo, ¿no? Pero es otra manera de referirse al individuo. De cualquiera de esas formas yo significo qué cosa. Ahora, una sustancia primera. Sustancia primera, claro, así es, exacto. Cualquiera de esas maneras de hablar identifica una sustancia primera, sea el nombre propio, sea una descripción identificadora por la propiedad o por algún rasgo contingente, pero que en cierto contexto individualiza, o por un demostrativo. Si yo digo este hombre, aunque no sepa de quién me refiero a un singular, ¿se ve? En la proposición o en el enunciado, este hombre es Sócrates, el sujeto es una sustancia primera, ¿no? Ahora, lo que predico es la sustancia primera. No, es un nombre. Lo que predico es muy bien. Y si predico es Sócrates, para decir, o significando, se llama Sócrates, o tiene por nombre Sócrates, ¿qué estoy predicando? ¿Sustancia primera? No, eso es un accidente. Es un accidente, evidentemente, claro, muy bien. ¿Cuál de los 9? ¿Cuál de los 9? A ver, esa es Tendría que pensar. Habría que pensar, muy bien, hay que pensar. Por descarte hay algunos que claramente no son. Hay algunos que claramente no son, ciertamente. Y me imagino que es algún tipo de cualidad. ¿Le parece una cualidad? Fíjese, la cualidad y la cantidad, decíamos el otro día, ¿no? Son los accidentes más... Inhieren, es verdad. No, no puede ser. Exacto, más intrínsecos, los No más puede ser. propiamente inherentes, ¿no? En cambio, el llevar tal o cual nombre... Hábito. ¿Hábito en qué sentido? A ver. ¿Hábito como cualidad o el último de la lista? No, el hábitus, el último. El último de la lista, muy bien, sí. Ve, ahí se produce el equívoco que yo le decía el otro día. Usted dice hábito, no como respuesta, y yo le tengo que preguntar, ¿qué hábito? Claro. Hábito en lo de la cualidad, y usted me dice que es una cualidad, es un hábito, parece que hay una contradicción. Por eso, en general, yo prefiero que el último de los accidentes, en lugar de llamarlo hábito, para evitar el equívoco, que siempre hay que evitarlo, se lo llame posesión o avencia, ¿sí? Es algo que se lleva con un uno. Avere es tener en latín, así que, pero por eso hábito también, pero hay maneras y maneras de tener, ¿no? De una manera tiene uno el ser melancólico y otra el ir calzado, ¿no? O tener anteojos. O tener tal o cual nombre. ¿Sí? Es más bien una posesión o avencia, muy bien. ¿Sí? Eso es lo que es. ¿El ser melancólico no sería una cualidad? O sea, una afección del alma. El ser melancólico es una cualidad que puede ser del carácter.
fíjese que no es propiamente un hábito, sino una disposición. Exactamente, ya sea en el sentido de una cualidad predispositiva transitoria, ¿no? Porque el ser melancólico predispone a actuar de cierta manera o no. Sí. Sí, o a padecer de cierta manera. Por eso es una cualidad predispositiva. Puede ser, si es temperamental, es estable, ¿no? Está claro. Sería disposición en el sentido de una predisposición innata, que es el temperamento de uno, ¿no? Si es transeúnte, porque está melancólico más que ser melancólico, diríamos en castellano, ¿no? Eso es una disposición en el sentido de una cualidad predispositiva pasajera, transeúnte, ¿no? Transitoria, momentánea inclusive, de un ratito. Pero eso sí son cualidades, ¿sí? Porque el estado de ánimo es intrínseco a uno. ¿Está claro? Sí, es bien. el propio ser. En cambio, el nombre es algo que se le da, que recibe, ¿no? Ya, si el nombre refleja alguna cualidad, sigue siendo una posesión, porque la cualidad es intrínseca, pues no el nombre, ¿está claro? Eso suele pasar hoy día más que con los nombres, con ciertos motes o apodos que se ponen que a veces reflejan la cualidad de la persona, ¿no? ¿Está claro? O como se decía antiguamente para nombrar a los reyes, no sé, Carlos el Calvo o Luis el Gordo. Entonces, esos apelativos indican una cualidad, pero el nombre no es la cualidad, ¿no? A tal punto que la cualidad podría ser hasta antitética con el nombre, porque hay apodos que son antitéticos, ¿no? Se lo llama el gordo y es un tipo flaquísimo, o se lo llama, ¿sí? O a veces son simplemente por confusión los apodos, ¿no? No reflejan nada de la persona. Claro. Acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a los muchachos, chicos que son rubios, se les dice el ruso, aunque sea italiano o español de origen, entonces el ruso, porque es rubión, esto se lo llaman el ruso. Ese tipo de tonterías que no reflejan tampoco nada de la persona, pero bueno, en este caso sí, reflejan que es rubio, pero significado por un término que no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene una relación indirecta con eso. Bien. Y contingente, por supuesto. Bueno, no todos los rusos son rubios, ni por asomo. Ahora volvamos al asunto. Toda esta digresión sobre cómo se nombran los individuales es para no caer en la confusión de proposiciones como esta que estamos analizando, ¿no? Que pareciera una objeción contra la ley primera de la predicabilidad. Es que la sustancia primera solo puede ser sujeto, pero nunca predicado. Otra objeción sería una proposición como Sócrates es una sustancia primera. Usted dice que sustancia primera nunca puede ser predicado y ahí está diciendo Sócrates es una sustancia primera. Entonces no es cierto que sustancia primera no puede ser predicado. ¿Está bien la objeción o no? No, porque Muy bien. la ley se refiere a esta sustancia primera concreta secundum esse, pero acá en esta objeción se toma sustancia primera en sentido universal abstracto, o sea, como esencia. Muy bien, es el nombre de la categoría. Perfecto,
que no es una sustancia primera. Muy bien, correcto, exacto, bien. ¿Cómo se le llama? ¿Una categoría? La categoría primera, digamos. Acá, fíjese, categorías son géneros, ¿no? Más aún, géneros supremos. Por lo tanto, lo que estoy predicando ahí, lejos de ser una sustancia primera, es, como dijo usted bien, un predicado de orden universal. Los predicados universales pueden ser específicos, pueden ser genéricos, pueden ser de orden accidental. Ahora, esos son los predicables, precisamente. ¿Está claro? Claro. Y un predicado que sea un género, incluso un género supremo, obviamente no es una primera. O sea, a ver si entendí bien esto. Esta Sí. ley primera se puede complementar diciendo que todo lo que se predica va a ser uno de los 5 predicables. Correcto. Necesariamente. Exactamente. Muy bien, sin duda. Así es. O sea que aunque tenga apariencia de sustancia primera, va a ser un Nunca, predicable camuflado, digamos. aunque tenga apariencia gramaticalmente de sustancia primera de alguna, o léxicamente, nunca dijo la sustancia primera. ¿Sí? Y, ¿Entiendes? profesor, una pregunta. Si alguien usa esta objeción tratando de, digamos, hacerla pasar por verdad, ¿eso es lo que constituye una falacia? Sí, si hiciera un argumento para mostrar que eso es así, que está equivocada la ley, estaría haciendo un argumento falaz seguramente. O estaría haciendo un argumento que parte de una premisa errónea. A lo mejor el argumento está bien armado desde el punto de vista lógico, pero parte. Entonces es un silogismo erróneo, ¿no? Aunque sea un auténtico silogismo. Aunque sea un razonamiento formalmente correcto, en ese caso no se habla de falacia, sino simplemente de argumento erróneo. ¿Sí? Cuando parte de una premisa que es falsa y está bien hecho el argumento, basta con mostrar la falsedad de la premisa para refutarlo, ¿no? Las falacias son los argumentos que parecen correctos sin serlo. Claro, está bien, está bien. Claro. O sea, para que haya falacia tiene que haber silogismo. Aquí no hay silogismo, hay simplemente una proposición. Para la falacia, sí, exacto, también. Eso es, sí, sí. Pero podremos hacer un argumento. Sí, sí. A ver, el argumento está implícito en el contraejemplo, porque al decir. O sea, claro. Esto no es cierto, porque. Ahí se está implicando un argumento, ¿no? Porque tenemos una proposición como Sócrates es una sustancia primera, y estoy predicando la sustancia primera, ¿no? Claro. ¿Se entiende? El argumento diría así, en la proposición Sócrates es sustancia primera, el predicado es la sustancia primera. ¿No? Por lo tanto, hay alguna proposición en la cual el predicado es sustancia primera. Por lo tanto, la proposición que dice que la sustancia primera nunca puede ser predicado es falsa, ¿no? Claro. Ese argumento estaría partiendo, pero ahí parte de una premisa que es errónea, que ¿cuál es? En la proposición Sócrates, sustancia primera, el predicado es sustancia primera. El predicado es una sustancia primera. Claro. ¿No? Ahí está el error. Si uno la enuncia, se da cuenta enseguida que está mal, ¿no? Eso, muchas veces las proposiciones erróneas o no se enuncian directamente o están insuficientemente enunciadas, están presupuestas. Y cuando se presuponen, es fácil colar el error. Eso es propio del pensamiento humano, ¿no? Como es discursivo, cuando la premisa está oculta, no está explícita, es fácil que sea falsa y que uno no lo advierta, no se dé cuenta, porque no ha sido explicitada, ¿no? Eso es uno de los problemas más graves de la argumentación coloquial, que se maneja con premisas no expresas, ¿no? No presupone montones de premisas que no son verdaderas y al no explicitarlas es muy difícil criticarlas o incluso tener conciencia de. Bien. Ahora, los predicables son entonces los distintos tipos de relación que puede haber entre el predicado y el sujeto lógico de un enunciado o proposición. Son relaciones según un racionem.
Sí, son relaciones, muy bien. Ahora vamos a aclarar qué tipo de relación. Perfecto. Y son relaciones que hacen al ser del predicado en relación con el ser del sujeto. Cualquier cosa, yo puedo dar de un sujeto concreto muchos predicados, pero cualquier predicado cae en alguna de las siguientes relaciones, ¿no? O el predicado enuncia algo que es esencial y constitutivo de la cosa, por lo tanto al ser esencial es constitutivo, o enuncia algo que es accidental. Esa es la primera distinción. Ahí partimos de las categorías, ¿no? Sí. Usía o no accidentes. O accidentes, ¿no? O estoy en el plano de lo esencial o estoy en el plano de lo accidental. Primera distinción fundamental. Lo predicable es o algo esencial o algo accidental. Lo primero que hay que distinguir. Siendo esencial, ¿qué puede ser? Primero que nada, puede ser la especie de la cosa, ¿no? Claro. Digo, es hombre, ¿no? Claro, la especie. La especie. Ahora vamos a definir cada predicable, ¿sí? Pero O el primero género. ubiquémoslos. Primero los ubicamos, después vamos a ver cómo se pueden definir, que es importante eso y para distinguir claramente uno del otro. Pero lo primero que puedo ubicar es lo que lo constituye en sí mismo inmediatamente como lo que es. Es decir, eso es la especie, ¿no? En el caso de Sócrates, ya Sócrates es hombre. Ahora, cualquier predicado que sea esencial, pero más abarcativo que la especie, viene a ser un Género. Género, claro. Y cualquier predicado que signifique una determinación que divide a un género cualquiera en subgéneros o en especies, es la diferencia. Es claro que la diferencia compuesta con un género siempre determina una división del género, ¿no? Que o es un subgénero o es la especie. Y como la aclaración terminológica de la especie o la definición, ¿no? Con el género próximo y la diferencia específica tendríamos la definición más adecuada de cualquier cosa, ¿no? Con el género próximo y la diferencia específica. Esa terminología que acabo de emplear significa que hay géneros más o menos remotos respecto de la especie, ¿no? O más o menos próximos, lo mismo. Y al género inmediato, que ya no admite subgéneros en relación con la especie, lo llamamos género próximo. Subgénero no es otra cosa que un género más próximo o menos remoto. ¿Se advierte?
Sí. O sea, más próximo a la especie. Exactamente, siempre con respecto a la especie. Sí, sí. Como si digo especie animal, subgénero, perdón, especie hombre, subgénero animal y género supremo viviente. Ser viviente, claro. Ser viviente animado. Ser viviente, animal, ahí habría que ver qué significa ser viviente animal, pero está bien, sí. Ya vamos a ir a esa definición, ¿sí? Ser viviente animal o ser viviente sensitivo, ¿sí? O animal, como dice. Ser viviente sensitivo estaría bien. Bien. Ahí tiene un género más remoto y un género más próximo, ¿no? Y ese género más próximo es el próximo sin más, que sería el inmediato a la especie. ¿Entiendes? O sea, entre el que se llama ordinariamente género próximo es el más próximo a la especie porque es el inmediato. Debajo de él no hay subgénero que contenga esa especie, sino que solamente puedo marcar la diferencia que constituye a la especie. ¿Sí? Si uno quiere definir triángulo equilátero, ¿no? Evidentemente el género próximo es el de Figura. no, el género próximo para triángulo equilátero. Si uno quiere definir triángulo equilátero. Género próximo. Considerando a triángulo equilátero como una especie de triángulo. Ya se lo estoy diciendo, ¿no? Claro, triángulo. Triángulo. El género próximo sería triángulo, lógico. ¿Sí? A eso le tendré que añadir la diferencia que especifica entre los triángulos al triángulo equilátero, ¿no? Entonces, el triángulo De tres lados iguales. con tres lados iguales, exactamente. Con tres lados congruentes entre sí, entonces tengo el triángulo. No, al género triángulo le añado la diferencia, ahí está la diferencia, ¿no? Que posee tres lados congruentes entre sí, entonces tengo el triángulo. ¿No? En cambio, si dijese figura geométrica plana, tendría un Género remoto. un género remoto, claro. Género Sí, supremo. obviamente. Un género, sí, ahí habría que ver si es un género. ¿Qué dijimos? Figura geométrica plana. ¿Sí? Ese sería un género remoto, no supremo, porque figura geométrica es más amplia todavía. Claro. Figura geométrica plana. ¿Sí? O sea que Y más amplio que figura geométrica plana sería una porción acotada de plano. Y más amplio todavía, ente geométrico. ¿Sí? claro. O sea que, no sé si está bien decirlo así, pero los subgéneros son subgéneros porque tienen cierta diferencia respecto al género anterior. Siempre, claro, el subgénero dentro de un género se determina por una diferencia. Por eso no toda diferencia es específica. Claro, ¿Sí? es como una... Así como el género próximo es el género inmediato a la especie. Y la diferencia específica es la diferencia que en ese género próximo constituye a la especie. ¿No? Pero hay diferencias superiores, claro que sí. Sí, sí. Son como diferencias genéricas, por decirlo así. Claro, diferencias, así es, diferencias que son genéricas porque constituyen géneros dentro de otro género mayor. Perfecto, sí, sí, los uso. Géneros son géneros. Así es. Y esencialmente no se puede predicar nada más, ¿eh? ¿Está claro? Si
usted predica algo esencial de una sustancia primera cualquiera, lo que predica o es la especie, o es un género, o es una diferencia. Y listo. Ninguna otra cosa se puede predicar esencialmente. Diferencia, o sea, puedo predicar la diferencia genérica o específica. También, claro, sí, cualquier tipo de diferencia. Sí. Y la diferencia puede ser intraespecífica también. Pero no va a ser esencial, o sea, va a ser accidental. Exactamente. Si usted ya marca una nota, una determinación que es inferior a la especie, ya nunca va a ser esencial, va a ser algún accidente. Ahora, si usted tiene ahora pasamos al otro campo, las determinaciones accidentales. Y acá hay una diferencia básica. O el accidente que usted predica es un accidente que necesariamente se sigue de la determinación específica, o sea que no puede no darse en la cosa puesta su esencia, entonces tenemos lo que se llama propio o propiedad. ¿Sí? El propio es el accidente necesario. Y cuando es necesario en una especie, tiene la otra característica que es la que más inmediatamente pensamos cuando decimos propio, que es el ser exclusiva esa determinación de esa especie. ¿No? ¿Está claro? Digo propio, entonces estoy diciendo un accidente que es necesario y exclusivo. Ahora, eso no parecería ir en contra de la definición de accidente como algo que puede ser o no ser. No. Es que eso no es la definición de accidente. Eso es la definición de contingente, no de accidente. O sea, no todo accidente es contingente. No, claro que no. No. O sea, por ejemplo, la cantidad en un ente corpóreo es un accidente necesario. Evidente, así es. Así es, correcto. El tener cantidad dimensiva en un cuerpo es una propiedad, es un accidente necesario, se sigue necesariamente de la naturaleza. ¿Está claro? Porque el ser material pone parte fuera de parte, como dicen los escolares, es decir, pone extensión dimensiva y por lo tanto pone cantidad. ¿Y todo accidente necesario es un propio? El accidente necesario, si es accidente necesario solo de la especie, es propio en sentido estricto. ¿Sí? Hay accidentes necesarios que son en realidad propios de algún género. Ahora vamos a aclarar esto. Pero ese no es propio de la especie. Es un propio genérico. O sea, supóngase la mortalidad en el hombre. Es un propio específico. No es un propio específico, es un propio genérico, porque es de todo viviente corpóreo. Ah, está bien. No solo de la especie hombre. No solo del hombre, claro. En cambio, la socialidad o el estar dotado de palabra, esos son accidentes propios del hombre. O sea, el accidente, el propio puede ser genérico o específico. Claro, sí. Los géneros también tienen propiedades que necesariamente lo son de la especie. ¿Está claro? Al darse en la especie son propios en sentido amplio.
porque cumple con uno de los rasgos del accidente propio. ¿Sí? ¿Que cuál es? Que sea necesariamente. Que se den necesariamente, muy bien, pero no con el otro, que es el darse exclusivamente en esa especie. Claro, eso es propio del propio específico. El accidente propio en sentido estricto, claro. El propio estrictamente hablando. ¿Sí? Ahora, si se da algo en el género, necesariamente se da, digo, si algo se da en el género de modo necesario, se va a Se da dar en la necesariamente en especie todas las necesariamente. especies. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, porque el género es constitutivo de la especie, ¿no? ¿Cierto? El accidente o es propio o es accidente contingente, que es el que en la lista de los predicables ordinariamente se llama accidente. Pero ahí de nuevo, para no inducir a confusión, en lugar de hablar de propio y accidente, hay que hablar de accidente propio y accidente contingente. ¿Se entiende? Porque si no pareciera que el propio no es un accidente. Y lo es. ¿Está claro? Es decir, el accidente propio, por necesario que sea, es accidente. Un ejemplo clarísimo de eso que le estoy diciendo son las cualidades que entran dentro del orden de las potencias naturales, ¿no? En cualquier ente. Sean potencias naturales pasivas o activas, ¿no? Las potencias naturales son tan características de los entes que nos sirven ordinariamente para reconocerlos, para distinguirlos unos de otros, partiendo de las operaciones que nosotros captamos, suponen la potencia natural, ¿verdad? Yo veo que una plantita crece, entonces me doy cuenta que es un vegetal, ¿no? No es una planta de plástico. Tiene una actividad que es propia de los seres vivos vegetales, ¿no? En realidad de los vivientes corpóreos, pero esa actividad propia supone una potencia, ¿que cuál es? La potencia de crecimiento, ¿no? Claro, la potencia de crecimiento existe en el vegetal. Ahora, ¿esa potencia qué es en el vegetal? Es una cualidad. Es una cualidad, muy bien, o sea, es un accidente, pero es un accidente que puede faltar, contingente. No. Como el tener hojas de tal forma o de tal otra forma. No. No, claro, no, porque si no, no sería vegetal. ¿Se advierte? Y en el hombre tener inteligencia racional, lo mismo. ¿Se ve? O sea que todo lo que es en el plano del ser ¿Sí? es o sustancia o alguno de los no accidentes. Muy bien, Y en el correcto. plano del decir se va a predicar como esencial o como accidental. ¿También? Perfecto. Muy No, bien. no hay nada que escape a eso, digamos. No hay nada que escape
mensaje a eso, ¿no? Salvo, bueno, el ipsum esse subsistens, me imagino, que sería la sustancia de las sustancias. Bueno, sí, a ver, sí. No, pero eso, a ver, cuando usted predica de Dios, que es el ipsum esse subsistens, usted está predicando claramente la esencia de Dios. En el fondo, todo predicado de Dios, por más que no sea esencial por el concepto con el que se lo predica, es esencial porque en Dios no hay accidente. Claro. Esta división vale para todos, vale en sentido riguroso para todos los entes finitos, en que hay composición de ser sustancial y accidentes. No vale de la simplicidad divina en que todo es esencial. ¿Y en Los Ángeles también? No, en Los Ángeles hay accidentes también. Como en Los Ángeles no hay pura esencia, no, pura sustancia, no. El ángel es compuesto también de sustancia y accidente. Sí. El ángel es compuesto y es mutable porque la perfecta simplicidad solamente se da en Dios, ¿sí? Dios no hay nada que no sea de orden sustancial. Claro. La única distinción que hay que hacer en Dios es su ser esencial y su ser personal, ¿no? Pero de tal manera que cada una de las zonas es idéntica a la esencia totalmente. De manera que ahí ya entramos en el misterio de la unidad, no pasemos ahí porque ahí ya... Pero todo es de orden esencial, ¿sí? ¿Cómo es eso último que dijo, por más que no entremos ahora? No entremos, sí. El ser sustancial divino es tres personas distintas entre sí. Claro. La sustancia divina es tres hipóstasis. Cada una de las hipóstasis es toda la sustancia divina. Pero distinta de la otra. Distinta a la otra realmente, exactamente. Pero las tres idénticas a la sustancia divina. Fíjese que ahí toda la tradición teológica lo que entiende es que las personas se distinguen por las procesiones de origen. ¿Me oye? Sí, ahí se cortó, se había cortado, pero lo último que se escuchó bien es que usted dijo que toda la tradición teológica lo que entiende es que las personas se distinguen por las relaciones de origen. Por las procesiones de origen. Por las procesiones de origen. Esas procesiones de origen, esas procesiones hacen relaciones de origen, claro que son relaciones subsistentes. Cuando hablamos de las relaciones divinas, no son relaciones del predicamento accidente de relación, ¿sí? Sino que son relaciones de orden sustancial, más precisamente relaciones subsistentes. Ahí ya estoy metiendo en una cuestión que es complejísima. Claro, esto parece escapar a la lógica de las categorías, digamos, porque... No escapa porque le insisto en que de relación, esto implica lo siguiente: el concepto de relación no se agota en el predicamento relación como accidente. ¿Está claro? El otro día le dije algo de eso, pero se lo recuerdo, eso téngalo siempre en cuenta. La relación no siempre es el accidente de relación. Hay relaciones que no son accidentes. El primer tipo de relación que no es accidente lo llama relación trascendental, como es la relación que existe entre cualesquiera dos coprincipios de un ente compuesto, sustancial.
Fíjese que los coprincipios sustanciales no pueden ser uno un accidente del otro, ¿no? Claro. Claro, Materia, forma, sustancia, accidente. Por ejemplo, la forma materia constituyen la sustancia corpórea, ¿no? Como coprincipios, pero los dos son de orden sustancial, ¿o no? Y la relación entre el uno y el otro, que es un accidente, ¿cómo va a ser un accidente? Si esa relación es lo que constituye a la sustancia. La sustancia no se puede constituir por un accidente. Esto se llama relación trascendental o, bueno, si no se quiere usar el término trascendental, porque puede dar lugar a confusión con otras terminologías, pero en la escolástica es lo que se usa. Si no, serían relaciones constitutivas o compositivas de orden sustancial. Como son de orden sustancial, la relación no es ni puede ser pensada como un accidente, ¿no? O sea, a ver, la relación puede darse no como accidente en el caso de las relaciones trascendentales. Claro, porque lo propio del accidente es inherir, ¿no? Estas relaciones de los coprincipios de una sustancia compuesta no inhieren en la sustancia. Si constituyen a la sustancia, ¿cómo van a inherir en la sustancia? ¿Está claro? La sustancia es constituida por ellos, ¿no? Entonces no pueden ser inherentes a la sustancia. El asunto acá es que en el concepto de relación hay dos cosas que se piensan habitualmente. Una es el respecto de algo a algo. Y otra es la inherencia o inhesión. Y el asunto es que puede darse el respecto sin que se dé la inherencia. ¿Se entiende? Estamos hablando del accidente de relación, se dan las dos cosas. Pero hay otros tipos de relación en los cuales se da solamente el respecto, pero sin que se dé inherencia. Y lo que le iba a preguntar es, ¿eso puede darse, esa relación sin inherencia puede darse en las relaciones trascendentales, en las relaciones divinas? En las relaciones trascendentales en primer lugar. Y el otro tipo de relación que se distingue en metafísica es la relación subsistente. De la relación que tiene no ya razón de respecto entre partes que componen un todo compuesto. Es sustancial, ¿no? Sino que la acción se identifica realmente con el ser de la sustancia. ¿Pero eso se da solamente en las relaciones trinitarias? Bueno, ahí vendría un problema, ¿ves? Porque a esa pregunta yo le tengo que contestar diciendo que hay autores que dicen que sí y hay autores que dicen que no. Y los que dicen que no, ¿a qué otra relación sostienen que, y yo creo, yo personalmente adhiero a lo que dicen que no, porque el caso que se pone en estos autores es que la sustancia finita, en cuanto que es creada, tiene razón de relación subsistente. Yo estaba pensando en eso, sin decirlo. Le iba a preguntar por eso. Fíjese usted, el ser de un ente creado no es, esto es lo que la pregunta que da lugar a la afirmación, ¿no? De esta sentencia, no es en sí mismo una relación
Exacto, sí, Porque sí. el ser creado consiste en una relación, evidentemente, ¿o no? Eso no lo duda nadie. ¿Está claro? Exacto, sí, sí. Ahora, si es una relación, una de dos, o es una relación accidental o es una relación sustancial, consistente. No una relación trascendental porque el ser de una sustancia finita ni nada. ¿Está claro? Perdón, el ser de la sustancia finita. En cuanto a ser real puesto en la existencia, no compone con otra cosa. No es una parte de un compuesto. O sea, ¿Está claro? con la esencia, ¿no sería? El otro coprincipio. Espere. La composición entre la esencia y el ese o el acto de ser en un ente finito, ahí viene toda la problemática también, está asociada esta problemática a eso. ¿Cómo se entiende esa distinción? Una vez que usted piensa en la sustancia realmente existente, la esencia y el acto de ser son los principios de su entidad real o no. Sí. Ahí sí, entre esas dos cosas sí hay una relación trascendental, ¿ves? Porque son coprincipios del todo. Que en acto no existen el uno sin el otro. ¿Ves? En acto no existen el uno sin el otro. De hecho, uno es el acto del otro, ¿o no? El ser es el acto de la esencia. Claro, sí. Es el acto de ser de la esencia. Pero la esencia, sin ese acto de ser, tiene realidad, es creada. No. No, claro. Fíjese, esto nada más que para volver a lo que estábamos diciendo. Si usted entiende la sustancia creada, esta sustancia creada, en cuanto es creada, tiene una relación con el creador o no. Parece que sí. Sí, es evidente. Entre lógica, no es otra cosa que una relación, ¿o no? Digo, es creada, es una relación. ¿Esa relación la pone en la existencia o no? Sí. Sí, pero evidente, sí. La hace ser. Sin esa relación tiene entidad real. No. Sin esa relación es sustancia. Y ahí, bueno, ¿por qué se distinguen las opiniones acá? Porque unos dicen, bueno, sí, es sustancia, pero hay que pensarla como una sustancia de existencia posible que recibe el ser creada como un accidente. O sea que el S, el actus essendi sería un accidente. Bueno, ahí se sigue una serie primero que la sustancia recibiría el acto de ser como un accidente, ¿no? Y al mismo tiempo que el ser creada sería un accidente en ella. Pero el accidente inhiere en la sustancia, ¿o no? Si no, no es accidente. ¿Y cómo el ser creado va a ser un accidente en una sustancia que es criatura? A ver eso de nuevo, lo último. El accidente inhiere en la sustancia, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser accidente en una sustancia que es criatura? No hay nada más esencial a la criatura que ser criatura. ¿Se entiende lo que digo o no? Es decir, ¿cómo va a ser accidente el ser creada? ¿En qué inhiere el accidente ser creada? Y ahí diría el que sostiene que no es un accidente, en la sustancia como posible.
Pero la sustancia como posible no es un ente real. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. Y Y además por lo tanto, se iría al infinito. no es una sustancia primera, es un puro posible en la inteligencia divina. ¿Eh? Un puro posible no recibe accidentes. Ahí se confunde de nuevo, yo creo que esa sentencia confunde de nuevo accidente con contingencia. ¿Se entiende? El ser creado para cualquier criatura es siempre contingente, precisamente porque es criatura. Puede existir o no existir, ¿está claro? Que usted es radicalmente contingente, no cabe duda. ¿Se entiende, no? El único ser metafísico necesario es el ser divino. El ser de la criatura es siempre contingente. Existe pudiendo no existir. Esa es la contingencia propia de la criatura. Que recibe el S contingentemente, eso es evidentísimo, clarísimo. ¿Se ve? Quien lo negase estaría negando la creación, ¿no? Sería un emanatista, no, aloprotino, o sería un panteísta, cualquier otra cosa, pero nunca sería un cristiano. No pensaría nunca desde la creación, ¿se entiende? No estaría pensando en la creación. La creación implica que la criatura es contingente. Por eso su existencia es un don gratuito de Dios. Existe pudiendo no existir. Pero al ser puesta en la existencia, se le da un ser sustancial. Claro, el ser sustancial es ser en sí, diría, ¿no? El que sostiene la otra opinión. Y el ser en sí no puede ser nunca una relación. ¿Por qué no? Es decir, una relación accidental es obvio que no, porque el accidente se opone al ser sistemáticamente, ¿está claro? El ser en sí nunca puede ser una relación accidental. Una relación de orden sustancial, sí, tranquilamente. De hecho, el ser de la criatura parece ser eso, ser relativo al ser de Dios. No existe por sí, existe en sí, pero como un en sí creado. Y si es un en sí creado, es un en sí relativo. ¿Te advierte eso o no? Sí. Pero esta es una cuestión metafísica. Esto es porque estoy diciendo que hay que reconocer ciertas relaciones subsistentes. Eso lo tiene que afirmar todo metafísico cristiano. ¿Por qué? Porque las personas divinas son relaciones subsistentes. Y no se pueden entender de otra manera. ¿Se ve? Ahora, ese concepto de relación subsistente, ¿tiene algún análogo en el orden creado? Ahí es donde se dividirían las opiniones. ¿Está claro? Claro. De todas maneras, en el orden sí por lo menos existe un análogo imperfecto que sería el que se puede pensar una relación que no es un accidente. ¿Cómo pasan las relaciones trascendentales? Ahora, las relaciones trascendentales no las podemos aplicar a las personas divinas, porque pondrían en Dios una composición de coprincipios. Claro. Lo cual es incompatible con la simplicidad divina. ¿Sí? En cambio, la relación suya no se ve que cree contradicción alguna con la simplicidad divina, ¿no? Pero ahí ya entramos Excelente. en un terreno. Volvamos a lo nuestro, que es mucho más. Para cerrar, profesor, porque ya me tengo que ir, ¿quiénes son los autores de un lado y del otro? Autores de un lado y del otro, de nuevo ya se los debo. El otro día me preguntó lo mismo, yo para recordar los nombres en esas cosas me interesa más el lo ha dicho, pero la próxima se los digo si quieren. ¿Sí? Bueno. Le digo algún nombre por lo menos. Son todos son tomistas, ¿eh? Unos dicen una cosa, otros dicen otra.
¿sí? No, entre los que dicen, los que entienden como relación subsistente, creo que está Francelin, no sé si lo vi, un tomista del siglo XIX, de la época del Concilio Vaticano I. El que escribió de tradiciones. Tiene un tratado sobre, sí, Francelin creo que tiene un tratado sobre la tradición, sí. Me parece que sí. Y Villó me parece también. Pero no es lo que le estoy diciendo, ¿eh? ¿Así? Villó creo que sí. Villó estoy más seguro que el otro. B larga doble L. Villó, sí, Cardenal Villó. B larga I, L, L, O, T. ¿Es el que escribió de Ecclesia Christi? Villó, sí, un gran teólogo del primera mitad del siglo XX, ¿sí? El cardenal Luis Villó, ¿sí? Enseñaba en Roma, vivió muchos años en Roma. Cardenal Villó es considerado uno de los grandes teólogos de la escuela romana de la primera mitad del siglo XX. Era francés, Villó, no italiano. Villó era. Renunció al cardenalato Villó en un momento, porque estaba en desacuerdo con una medida que había tomado el Papa Pío XI, que lo había hecho cardenal, y entonces renunció al cardenalato. Una medida de tipo político que no tenía mucho que ver con la fe de la Iglesia. Un gran teólogo Villó. Villó tiene obras muy buenas, ¿sí? Luis Villó. Me parece que Villó sostiene la tesis esa. Villó estoy casi seguro. Francelin no recuerdo bien, ¿ves? Pero hay algunos de los españoles clásicos también que la sostienen. Ahora, yo después lo reviso. No se preocupe, yo después le digo. Es una cuestión fundamental de la metafísica de las relaciones, pero ya le digo, el asunto, en eso como en cualquier otra cosa, lo importante es la realidad misma y los argumentos que se ofrezcan de una parte y de la otra, ¿sí? Siempre es bueno saber quién sostuvo la opinión, pero es lo de menos, digamos, no es lo fundamental, ni mucho menos. Claro. Profesor, ¿cerramos acá hoy? Dejamos, sí, se pasó la hora, sí, cómo no. ¿Rezamos? ¿Cómo no? In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Deo gratias, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sancta María, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente y Por nada, Ezequiel. nos vemos el martes que viene. El martes próximo, Si Dios quiere. Seguimos con... ¿Cómo está el clima? Seguimos con esto. Seguimos con esto, sí. Voy a tratar de terminar el Peri Germeneias y avanzar con el comentario de Santo Tomás, que estoy más o menos por la mitad. Muy bien. Bueno, fenómeno. Bueno, gracias, profesor. Por nada. Adiós. Hasta luego. Fin de la reunión con el profesor Claudio Mayerer. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,